Vamos a revisar lo que es la probabilidad simple. La probabilidad simple la podemos definir también como la probabilidad de que suceda un evento. En este capítulo vamos a estar revisando mucho acerca de qué es un evento. Un evento es una situación que vamos a definir. La probabilidad de un evento la vamos a definir como el número de posibles resultados a una condición, que esta condición generalmente nos la va a decir el enunciado del problema, entre el número de resultados totales o de casos totales. En alguna bibliografía lo encuentras esto como el espacio muestral, que significa todos los posibles resultados de un evento. ¿Ok? Vamos a revisar algunos ejemplos. Vamos a revisar el ejemplo 1. Nos dice que tenemos un dado de 6 caras. Es importante el mencionar que el dado tenga 6 caras porque hay algunos dados que se venden en el mercado que pueden tener 20 caras o 14 caras. Nos dice que se lanza al aire y se ve el resultado. Bueno, necesitamos primero obtener el espacio muestral o el total de todos los posibles resultados. Entonces, el espacio muestral estaría conformado por los valores que salgan en el dado. Puede salir un 1, un 2, un 3, 4, 5 y 6. Este es el espacio muestral de los resultados de lanzar un dado de 6 caras. Podemos darnos cuenta que el número total de posibles resultados es 6. Vamos a resolver el inciso A. Te pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que cuando avientes el dado salga 3? Entonces vamos a poner la letra P y el 3, que esto nos va a indicar que buscamos como resultado el número 3. Acuérdate que para obtener la probabilidad simple es una división, donde abajo va el total del espacio muestral. Para este caso sería 6. Y arriba va los posibles resultados que dan éxito o que cumplen con la condición. La condición aquí es que salga un número 3. Si revisamos el espacio muestral te podrás dar cuenta que solamente hay un caso en el que puedes obtener un 3 lanzando una sola vez el dado. Por lo tanto, aquí iría un 1 y la respuesta del inciso A sería un sexto. Continuemos con el inciso B. Te preguntan cuál es la probabilidad de obtener un número 5. De igual forma, revisamos si en el espacio muestral solamente hay una sola posibilidad de lanzar el dado una sola vez y obtener un 5. Entonces sería un 1 y el total de posibles resultados es 6. El inciso C te pregunta que cuál es la probabilidad de obtener un número par. Entonces, para obtener un número par en ese dado, tendríamos que ver cuáles son las posibilidades de obtener un número par. Sería el 2, el 4 y el 6. Es decir, 1, 2, 3 posibles opciones. Entonces serían 3 posibles opciones de un total de 6. Aquí podemos simplificar 3 sextos. Si le sacamos 3 o tercia al numerador nos da 1. Si le sacamos tercio al denominador nos da 2. Por lo tanto, la probabilidad es un medio. Aquí aprovecho para comentarte que muchas veces las probabilidades tienen 3 presentaciones o tú puedes expresar tu respuesta de 3 formas diferentes y que tienen el mismo significado. La primera es en una fracción, es decir, un medio. La segunda presentación en la que tú puedes presentar tu respuesta es en decimal. Con tu calculadora divides 1 entre 2 y te da 0.5. Y la tercera forma en la que tú puedes presentar una respuesta de probabilidad es en porcentaje. Si este número tú lo multiplicas por 100 y le agregas el signo de porcentaje, estás hablando de una probabilidad del 50%, que representa exactamente lo mismo. Es decir,
La probabilidad de que en el dado salga un número par es de 1/2, o es de 0.5, o es del 50%. Vamos a continuar con el siguiente inciso, el inciso D, que te pregunta que cuál es la probabilidad de que al arrojar el dado obtengas un número impar. Entonces, los posibles resultados de número impar en un dado es el 1, el 3 y el 5. Si te fijas, son 3 posibles resultados de un total de 6. Es decir, 1/2. Si lo expresamos en decimal sería 0.5 y si lo expresamos en porcentaje sería el 50%. Finalmente, en el inciso E nos dicen que cuál es la probabilidad de obtener un número 7 en el dado. Si te fijas, el valor mayor que se puede obtener en el dado es un 6. No puedes obtener un 7 lanzando el dado una sola vez. Entonces, los posibles éxitos al evento serían 0, de un total de 6. Y esto te daría 0. O también lo podemos representar como un 0% de ocurrencia. Es decir, el 0% te indica que jamás vas a poder obtener ese resultado. Es importante recordar que la probabilidad siempre se encuentra entre un rango del 0 al 1 si lo estás manejando en decimal, o en porcentaje del 0% al 100%. En este caso estarías trabajando en este extremo, que significa que nunca o jamás vas a poder obtener el resultado del evento que estás definiendo. Si por el otro lado tú tuvieras una probabilidad del 100%, significa que es siempre seguro que se va a cumplir el evento que tú estás definiendo. En este ejemplo 2 nos dicen que en una caja hay 4 esferas rojas, 5 esferas amarillas, una esfera verde y 2 esferas azules. Para ayudarte a resolver estos problemas, te recomendamos siempre hacer un dibujo o un esquema. Aquí dibujamos la caja y adentro tenemos nuestras 4 esferas de color rojo, las 5 esferas amarillas, una esfera verde y 2 esferas azules. Eso significa que el total de esferas que tú tienes adentro de la caja es 4 más 5 te da 9, más 1 es 10 y son 12. Es decir, tú tienes 12 esferas. ¿Ok? Ese sería el tamaño de tu espacio muestral. Te dicen que en el inciso A metes la mano y sin ver extraes una esfera. ¿Cuál es la probabilidad de que esta esfera sea roja? Entonces, la probabilidad de que la esfera sea roja es igual a la cantidad de esferas rojas que hay, que en este caso son 4, entre el total de esferas, que son 12. Podemos simplificar. Dividimos entre 4 arriba, dividimos entre 4 abajo y te da 1/3 o 0.33 o el 33%. En el inciso B te preguntan cuál es la probabilidad de que la esfera que saques sea de color azul. ¿Cuántas esferas azules tenemos? 2. Entonces sería 2 de un total de 12 esferas. Sacamos mitad arriba y mitad abajo y es 1/6. Luego te preguntan en el inciso C cuál es la probabilidad de que la esfera que saques sea de color verde. Entonces, ¿cuántas esferas verdes tenemos? Solo una, de un total de 12 esferas. Y esa es la respuesta. Y finalmente en el inciso D te preguntan cuál es la probabilidad de sacar una esfera rosa. ¿Ok? Tenemos esferas de color rojo, de color amarillo, verde y azul, pero la cantidad de esferas de color rosa son 0 de 12 y esto es 0. En el ejemplo 3 nos dice que tenemos un disco dividido en 4 sectores, cada uno del color que se muestra. Tenemos un sector de color azul, uno rojo, uno verde y uno amarillo.
¿Cuál es la probabilidad de que al lanzar un dardo, este caiga en una zona? Y nos dan los tres incisos. Primero, como en los otros problemas, hay que obtener el tamaño del espacio muestral. Vamos a poner la cantidad de colores que tenemos. Tenemos 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, nuestro espacio muestral es de 4 posibles resultados. En el inciso A nos preguntan que cuál es la probabilidad de que caiga en una zona de color rojo. Ok, tenemos solamente una zona de 4 posibles, que es 0.25 o el 25%. Nos preguntan que cuál es la probabilidad de que al lanzar el dardo caiga en una sección de color verde. Una sola zona verde de 4 y lo mismo sería 0.25 o el 25%. Y en el inciso C nos preguntan que cuál es la probabilidad de que caiga en una zona de color no amarillo. Aquí entonces tenemos que ver cuáles son los posibles resultados a este evento. Para que caiga en una zona que no sea amarilla, la zona verde cuenta, sí. La zona roja cuenta, sí. La zona azul cuenta, sí. La zona amarilla cuenta, no. Entonces tenemos tres posibles zonas que cumplen con esa restricción, que sería 3/4 en decimal 0.75 o el 75%. Y finalmente, en este último ejemplo, te dicen que hay 3 galletas de coco, 2 de arándano, 3 de chocolate, una de nuez y una de avena. Es decir, ¿cuántas galletas hay en total? Hay 10 galletas. En el ejemplo te piden encontrar la probabilidad de que al extraer una galleta sea de arándano. Para resolver esto hay que ver cuántas galletas hay de arándano, o sea, 2. Y lo dividimos entre el total de galletas, que es 10. Si lo pasamos a decimal es 0.2. Si lo pasamos a porcentaje es el 20%. En el inciso B te preguntan cuál es la probabilidad de que al extraer la galleta esta sea de sabor nuez. Es la cantidad de galletas que hay de sabor nuez, 1, entre la cantidad de galletas que hay en la caja, que son 10. Un décimo lo pasamos a decimal, sería 0.1 y a porcentaje es el 10%. Y finalmente te preguntan en el inciso C, ¿cuál es la probabilidad de que al extraer la galleta su sabor sea diferente al de avena? Es decir, no avena. Aquí tenemos que ver cuáles serían los posibles resultados. Una galleta de coco cumple con eso y tenemos 3. Una galleta de arándano cumple con ese criterio y hay 2. Una galleta de chocolate cumple con ese criterio y hay 3. Una galleta de nuez cumple con ese criterio y hay 1. Las galletas de avena no cumplen con ese criterio. Y el total de galletas que hay en la caja son 10. Por lo tanto, cuando sumamos el numerador, nos da 9 entre 10, que es el 0.9 o el 90%.